mensaje de hoy. No se preocupen, es un mensaje, no es toda una conferencia amplia, extensa, ¿verdad? Bueno, el de las ofrendas, ¿no? Si la suben, la cámara está bien ahí. Ya que acabemos el culto. Tete. Gracias. Bien, hermanos, agradecemos a nuestro Dios por lo que está haciendo en los niños. Hace unos momentos leímos Malaquías, capítulo 1, el primer capítulo de Malaquías. Malaquías es el último de los profetas que habla. No se ubica específicamente en qué momento, si es contemporáneo de Zacarías y por lo tanto de Nehemías y de Esdras, pero es el último de los profetas en hablar, y todo el mensaje que Malaquías lleva a cabo, que todo el mensaje que él expone, tiene que ver con la situación de la restauración del pueblo, un pueblo que había vivido en el cautiverio 70 años y por lo tanto se había desacostumbrado, digamos, o más bien toda esa generación no fue instruida en el temor de Dios, porque sus padres tampoco. Aquellos que fueron cautivos lo fueron por causa de su pecado. Ahora, el asunto es que Dios empieza mostrando por qué razón tiene el derecho de decirle al pueblo de Israel lo que le va a decir. Y solamente permítanme un segundo. Bien. Dice oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Ahora, lo que dice Pablo lo va a repetir en el libro de Romanos cuando hable precisamente sobre lo que es la soberanía de Dios y la elección de Dios. Dice Dios, yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Aquí vamos a ver tres preguntas que hace Dios de manera retórica, como si el pueblo le preguntara. Dios dice, yo los he amado, y el pueblo pregunta, ¿en qué nos has amado? Esto puede reflejarse también en nosotros, porque lo que vamos a ver brevemente es sobre la forma en que Dios elige. Dice, no eres Esaú, hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. La elección es de Dios. Pablo desarrolla esto en Romanos 10, señalando precisamente el hecho de que ellos, no es que Jacob hiciera algo para que Dios lo eligiera, como la mayoría de las personas tiene la idea, sino desde que antes de que nacieran, cuando Rebeca tenía un conflicto en su vientre, ya en ese tiempo, ella fue a consultar a Dios y Dios le dijo, en tu vientre se pelean dos reinos, el mayor, el menor, y el mayor servirá al menor. Y por lo tanto, en esta situación, se entiende que la elección fue de Dios, porque ¿quién determinó que el mayor iba a servir al menor? Fue Dios quien lo determinó. Ahora, esto es precisamente no porque hubiera un mérito en Jacob. Jacob, de hecho, decimos, no tenía ningún mérito para ser amado.
No podría haber algo que Dios dijera o viera en Jacob como para poder adjudicarle a él su amor. El asunto es que el primer tema es la elección de Dios. Ok, hoy no voy a escribir porque tengo aquí atrás lo que presentaron ahorita, pero el primer punto es la elección que Dios hace. ¿Quién nos eligió a nosotros? El asunto es que cuando nosotros nos preguntamos acerca del amor de Dios, lo que debemos pensar es que Dios nos amó a nosotros y no que hubiera algo en nosotros por lo cual nos eligiera. Dice: a Jacob amé y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Contra el pueblo de Edom se indignó el Señor, contra Esaú, contra su heredad, aunque a Esaú lo bendijo y le entregó esa tierra, que es lo que es el sur de Israel o el sur de Palestina en estos tiempos. Esa tierra se le entregó Dios a Esaú. Ahora, ¿por qué? Porque la elección es de Dios y Dios eligió a Jacob. Eligió a Jacob por encima de Esaú. Dios nos elige a nosotros por encima de otras personas que quizás podríamos pensar son mejores que nosotros y que como cristianos podrían hacer un papel mejor que el que nosotros desarrollamos, pero la elección es de Dios. Ahorita escuchamos sobre los jueces y a pesar de todas las veces que Dios manifestó su amor, el libro de Jueces termina narrándonos una historia muy dura, muy violenta, porque a pesar de todo el pueblo de Israel no aprendía y cada que un juez iba a pelear, y se narra por lo menos en 2 ocasiones, que fue a pelear y luego las otras tribus le decían: ¿por qué no nos invitaste a pelear? Ahora te vamos a matar. Y era algo muy común, muy constante. El pueblo, a pesar del amor de Dios, no se amaba entre ellos, aun cuando en la ley decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el asunto es que Edom, es decir, los descendientes de Esaú, que se llamó Edom, la tierra de Seir, y que más adelante en tiempos de Jesús eran conocidos como idumeos, de donde de hecho proviene Herodes el Grande. Este pueblo, Dios enviaba formas de destruirlo, ellos volvían a edificar, Dios volvía a destruir, y por eso dice: serán llamados territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Tus ojos lo verán y ustedes dirán: se ha engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. Es decir, debido al amor de Dios por Israel, Dios esperaba que los israelitas dijeran que Dios sea engrandecido. Pero tenemos este primer punto, y el primer punto es precisamente, y esto no hay que perderlo de vista, el amor de Dios. Porque esto es la base para el resto del libro y nosotros tenemos que entenderlo. Por eso Dios continúa haciendo esta pregunta, señala esto: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Si Dios es padre, ¿en qué forma nosotros lo honramos como padre? Porque decimos: Dios es mi padre. Bueno, pero ¿de qué manera un hijo debe honrar a su padre? Ahora, aún más, dice: yo soy el Señor. Si el siervo honra a su Señor, ¿de qué manera nosotros honramos a Dios como nuestro Señor? La pregunta va para el pueblo judío, pero también va para nosotros. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Uno de los puntos es el temor a Dios. En el boletín tienen el título de la conferencia o de la enseñanza de hoy: ¿honras o menosprecias a Dios? ¿Cuál es el punto? Porque si no honramos a Dios, lo estamos haciendo menos.
Ahora, tenemos que aclarar lo que es el temor a Dios, porque ha sido un término que muchos han tratado de señalar de una, de otra manera, pero se va un poco ambiguo de pronto decir, bueno, es que reverencia a Dios, bueno, es que el temor a Dios es tenerle miedo, pero sabiendo que no nos va a destruir. Bueno, aclaremos lo que es el temor a Dios. ¿Han escuchado a la gente que dice, a mí no me importa lo que piensen los demás? ¿Saben por qué se expone esa frase? Porque precisamente esa persona le importa lo que piensan y quiere decirles, a mí ustedes no me importan. Entonces quiere que la demás gente diga, ay, no le importamos, es decir, que en verdad le importa. El asunto es que todos en algún punto de nuestra vida nos importa lo que cierta persona diga, tal vez en cierta área, pero pensemos por ejemplo en una etapa de la vida donde más se manifiesta, en la adolescencia. En la adolescencia, un muchacho que le gusta en la escuela una muchacha, va para allá y dice, estoy todo despeinado, me veo mal, y le preocupa qué va a pensar esa muchacha, ¿sí o no? Una muchacha que se viste con cierta ropa, va a una reunión con sus amigas y le importa lo que las amigas van a decir por la forma en que va vestida. Va a decir, bueno, es que ya luce la vez pasada y qué van a pensar. Eso se llama temor. Temor a Dios, temor a las personas, es que nos importa lo que las personas van a decir cuando dicen, bueno, ¿qué va a decir la gente de mí? Eso es tener temor. Entonces la gente hace o deja de hacer ciertas cosas por temor a la gente. Bueno, es lo mismo, la Biblia esperaría que nosotros nos comportáramos de cierta manera porque nos importa lo que Dios llegue a pensar de nosotros. ¿De qué manera nosotros honramos a Dios? Bueno, el problema es que el temor de Dios, que dice Proverbios, es el principio de la sabiduría. Nosotros, de la manera en que nos comportamos, por temor a Dios, empezamos a ser sabios, porque decimos, bueno, esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Pero miren, hay una cosa, muchas veces es mayor el temor a la gente. Dice uno, bueno, he hecho cosas que no debía, que la gente no se entere, pero yo ya sé que Dios ya se enteró. Y lo que nos preocupa es el temor a la gente. Y muchos en realidad tienen más temor a la gente. Por ahí un pastor una vez contó una anécdota, él estaba tan harto de su vida, de lo que vivía, y entonces dijo, yo había pensado suicidarme, y luego dije, no, pero ¿qué va a decir la iglesia? Yo le pregunté, oye hermano, ¿y no te importó qué va a decir Dios de tus pensamientos? La iglesia no se enteró de tus pensamientos, pero Dios sí dice, los hermanos iba yo a hacer mal testimonio, y jamás le importó lo que Dios pensara. A él le importó lo que la iglesia fuera a pensar. ¿Por qué? Porque lo que a él le faltaba era temor de Dios y tenía temor de la gente. Los fariseos, bueno, sobre todo los sacerdotes, cuando pensaban matar a Jesús, decían, pero no durante la fiesta porque se nos viene la gente encima. Y tenían temor de la gente, mas no tenían temor de Dios. Ahora, aquí es donde empieza nuestra vida como cristianos. El asunto es, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Bueno, no se preocupen, el tema va a seguir toda la carta, todo el libro, perdón. Vamos a continuar cuatro domingos más hablando sobre ello. Pero noten de qué manera Dios define la falta de temor a Dios, porque nosotros tenemos que hallar en ello. Tenemos que hallar la forma en que vivimos. Dice el Señor de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Realmente la carta no está dirigida, el libro, la profecía, no está dirigida a todo el pueblo, sino que tiene su centro en los sacerdotes. Hay un aspecto importante en el cristiano que tristemente a muchos no se les ha enseñado y que deberíamos para poder entender el sentido del temor de Dios. Un cristiano, por definición ya al hecho de ser cristiano,
ya por consecuencia de ser salvo, de haber creído en Cristo y de haber nacido de nuevo, por consecuencia es un sacerdote de Dios. Palabras de Dios: y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dichas ahí en Éxodo 19:5 al pueblo de Israel. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Ya nos deja esta definición clara de cómo nosotros deberíamos vernos a nosotros mismos. La única, llamémoslo en términos humanos, la única religión del mundo que está compuesta por sacerdotes, donde todos sus miembros son sacerdotes, porque hay religiones que tienen sacerdotes, la Iglesia Católica tiene sacerdotes, pero el resto de la gente no son sacerdotes. El hinduismo tiene sacerdotes, el Islam tiene los imanes, y toda religión siempre ha tenido sacerdotes. La única cuyos miembros en su totalidad son sacerdotes es el cristianismo, lo que llamamos el sacerdocio de todos los santos o el sacerdocio de todos los creyentes. Y entonces Dios se dirige a los sacerdotes, porque los encargados de enseñar la ley al pueblo, los encargados de mantener al pueblo en comunión con Dios, eran los sacerdotes, y cuando el pueblo se apartaba, los primeros que habían fallado habían sido los sacerdotes. Pero hablando de la iglesia, somos un reino de sacerdotes. Entonces dice: ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y una de las cosas más tristes de nuestra cultura es el desprecio al nombre de Dios. Dios puede ser cualquier cosa. Miren, a ningún escritor cristiano de material para niños le pesa la mano para hacer un dibujo de Jesús, y debería darle miedo. Hay una Biblia hecha de Lego, con fotografías de Legos, que va contando la historia bíblica, y son muñequitos de Lego. Dios sale como un viejito barbón. Quien haya hecho eso debería haberle dado miedo, porque todo eso es desprecio al nombre de Dios. ¿Qué dijo Dios? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que hay arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y cuántos no dicen hoy en día: a mí Dios me dijo? Y no le da miedo el estar usando el nombre de Dios en vano. Ahora, no se diga a los que hacen chistes cristianos, chistes del nombre de Dios, ese que decían: ay, las puertas las hacen grandotas para que entre el Altísimo. Y yo fue cuando oí eso, estaba en la universidad, lo contó una muchacha de una iglesia de compañerismo estudiantil cristiano. Y entonces todos se rieron, pero yo fui donde dije: hay que detenerse. Porque a veces perdemos realmente el temor hacia Dios. Y Dios hoy en día es cualquier cosa. Vivimos en una cultura que desprecia a Dios. ¿Cuántos no hacen conciertos por negocio y dicen que es para Dios, pero es para juntar dinero? ¿Cuántos ministerios no hay que dicen: Dios me ha mandado a hacer esto, pero son gente que ni siquiera se congrega en una iglesia ni tiene compromiso con un grupo de cristianos? Porque Dios ha sido despreciado como lo fue en los tiempos de Malaquías. Por eso tenemos que poner atención. Dice, la pregunta que hace el pueblo: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Miren, a veces el pueblo ya sabe, pero lo que quiere es saber qué tanto sabe Dios. Le dicen al niño: hiciste algo malo, ¿verdad? Y el niño va a probar a ver si uno sabe qué hizo en verdad, porque a lo mejor solo sabe un poquito y solo por un poquito lo regañan, o a lo mejor sabe todo. Bueno, el pueblo, Dios dice que el pueblo lo cuestiona. 3 preguntas. La primera fue: ¿en qué nos has amado? Y uno podría decir: bueno, Dios, ¿a mí en qué me amaste? Tienes salvación y tienes vida eterna. Tienes una diferencia con respecto a las demás personas del mundo. Así como Jacob fue elegido por Dios y Esaú fue desechado, Dios te ha elegido a ti y ha desechado a los demás. Ahora,
Debido a eso debería haber una gratitud, pero entonces dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y Dios responde en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Esto puede representar muchas cosas en la vida de un cristiano. ¿Qué ofrecemos a Dios? Aquellos que son por ahí de mi generación, oíamos por ahí en la televisión, salía un anuncio con esta canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Si escucharon esa canción, ¿verdad? O estoy ya de plano yo muy viejo, que nadie la haya. Y en la tele salía eso y decía, dedícale tiempo a tus hijos. De esos anuncios que luego sacaban como servicio social. Dedícale tiempo a tu familia. Y fíjense, ya en ese tiempo venía esa situación y era gente del mundo. Pero el asunto es, ¿qué tiempo le ofrecemos a Dios? Porque hay un problema. Nosotros en realidad no tenemos todavía, debido a nuestra cultura, debido a toda la forma en que hemos crecido por la imagen que tenemos de Dios, no hemos recuperado la estatura de la importancia de Dios. Miren, para mí fue bien triste esto. Peña Nieto estaba de campaña para gobernador. Algunas iglesias la citaron a las 7 de la mañana. Nosotros nos dijeron, vénganse a las 9, es un desayuno. Ahí por donde antes era el Holiday Inn, que después fue el Imperial y que ahorita es un desierto, ¿no? Tierra ahí como la de Saúl, de chacales, ¿no? Ya está vacío el terrenote. Bueno, montaron unas lonas enormes para que viniera el candidato a ver a las iglesias y a los pastores. Venía gente desde Catepec que salió como a las 4 de la mañana de allá para estar, y ahí estaban los camiones, estaba el montonal de gente, y todos ahí esperando que viniera el candidato. Y uno dice, ya los quisiéramos ver así a tiempo en la iglesia. Todos esperando, se ahí dieron las 10 de la mañana, dieron las 11 de la mañana, y entonces yo estaba en una mesa con pastores y les dije, les voy a ser sincero, el que no se levante ahorita y se vaya, es que no tiene la estatura de la dignidad que un pastor debería tener para con un candidato decirle, cuando nos vuelvas a citar, hazlo cuando tengas tiempo para vernos, porque no estamos para quedarnos esperándote. Yo me levanté, teníamos creo solamente a Abisaí pequeño, y nos fuimos. Me dijo un pastor, ¿a poco ya te vas? Dije, yo tengo que desayunar, yo tengo hambre. ¿Por qué esperaría yo un candidato? Ahora, la gente hace eso por los políticos, los pastores. Les decíamos, hermanos, a las 10 es el desayuno, a las 9 de la mañana los esperamos para orar. Llegaban como 8 pastores, pero al desayuno eran más de 100 pastores. Y sin embargo decían, es que no hay tiempo, es que no me he organizado. Llega un pastor un día y dice, el secretario de gobierno va a ofrecer una comida ahorita en 3 horas para que le presente usted sus proyectos para ver si los apoyan como iglesias. ¿Cuántos pastores creerían uno que iban preparados para ir? Ninguno. ¿Sabe cuántos estuvieron ahí? Todos tenían tiempo para estar en el Hotel del Rey, en una comida, que por cierto nos sirvieron una sopa de tequila, no sé si fue a propósito, pero todos tenían tiempo para estar ahí. El asunto en todo esto es que hay una actitud que se tiene hacia ciertas autoridades, pero no se tiene hacia Dios. Y eso realmente es la parte que Dios está señalando. Ofrecen pan inmundo sobre mi altar, es decir, una mezcla de lo que no es santo, lo mezclan con lo que sí es santo y vienen y me lo ofrecen. Hay un punto importante. Dios le decía al pueblo en la ley que aprendiera a separar lo santo de lo profano. Porque realmente muchas veces la adoración a Dios es muy profana. Y tenemos nosotros que empezar a considerar el hecho de que somos primeramente sacerdotes de Dios. Segundo, que nuestra adoración a Dios debe ser algo especial, realmente salido de nosotros. Empieza con ese tiempo que tomamos en nuestra casa, un tiempo devocional para adorar a Dios, para leer su palabra, para orar, para meditar en su palabra,
para considerar que en realidad nosotros no despreciamos el nombre de Dios. Porque la realidad es que vivimos en una cultura donde aún el cristianismo tiene como centro al ser humano más que a Dios. A tal grado que la principal estrategia evangelística es: haz el culto de tal modo que las visitas se sientan bienvenidas y Dios pasa a ser secundario. Por esa razón, las iglesias que no recogen ofrenda lo hacen precisamente para que la gente no se incomode. Sin embargo, la ofrenda es un acto de adoración. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora dice en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. La pregunta es si nosotros analizamos sobre lo que ofrecemos a Dios. Ahora, no generalizamos, pero sí cada uno debe meditar. En realidad, ¿qué es lo primero que Dios espera que ofrezcamos nosotros? Nuestra vida. Nuestra vida. ¿Qué tan importante es Dios para nosotros en realidad? Porque miren, hay una cosa. Si somos de Cristo, un día vamos a terminar en la eternidad delante del trono de Dios. Ahora, todo cristiano pero la realidad es que aquí en la tierra vemos ese tiempo como algo todavía muy lejano. ¿Y cuál es la prioridad? Vivimos, si ustedes pueden leer después la editorial, vivimos para lo temporal, considerando lo más importante que lo eterno. Consideramos nuestras prioridades terrenales o temporales como más importantes que lo eterno. Y tenemos nosotros que tener esto claro. Primero viene lo eterno. Primero, como hemos dicho, resuelve primero lo eterno y entonces podrá resolver lo temporal. ¿Qué es lo que se rompe cuando un cristiano entra en conflicto, cuando un cristiano peca, cuando un cristiano se aparta del camino? ¿Qué es lo primero que se rompió? La comunión con Dios. En un matrimonio, cuando hay una separación, ¿qué es lo primero que se dañó? La comunión con Dios. No es la comunión entre la pareja, es la comunión con Dios, porque si no hubiera una buena comunión con la pareja, pero sí con Dios, habría una actitud diferente hacia el problema. Y todo esto nosotros debemos considerar que muchas veces es porque dejamos como de manera secundaria nuestra comunión con Dios, pensando más en la situación temporal. Miren, Dios sigue describiendo esto. Ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Y aquí, bueno, esta pregunta sería válida si nosotros nos lleva a meditar en qué hemos deshonrado a Dios. Porque la verdad es que hay muchas cosas en nosotros que la gente no ve, pero Dios sí. Es más, ya lo hemos aclarado y lo hemos dicho muchas veces. Lo que pensamos, Dios lo sabe. Dios sabe qué es lo que pensamos. Dios conoce la intención de nuestro corazón, sabe con qué intención nosotros hacemos las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que en realidad hay en nosotros? Y todo está expuesto delante de Dios. Dice Hebreos 4, 12 y 13, no hay cosa que no esté expuesta a los ojos de Dios ante aquel a quien debemos de dar cuenta. Ahora, ellos preguntan en qué te hemos deshonrado y en eso nosotros debemos preguntarnos, ¿en realidad estamos honrando a Dios? Que el punto es, ¿estás a la estatura de un sacerdote de Dios? Como para decir, es que en verdad mi vida está al servicio de Dios. Y aquí empezamos nosotros a meditar en lo mismo que Dios hace, meditar al pueblo. Dicen, ¿qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Es decir, ¿es en verdad una prioridad nuestra comunión con Dios? ¿Es en verdad una prioridad
el congregarnos, es en verdad una prioridad el leer la palabra, es en verdad, o hay cosas más importantes que hacer primero y una vez resueltas, no me quedó tiempo, vamos a alabar a Dios. Porque ese es el punto. ¿Para qué vivimos esta vida? ¿Cuál es la meta en esta vida? Siendo en un cierto modo radicales, como ese libro de Malaquías. Muchos viven para tener una buena carrera, para tener un buen lugar donde vivir, para tener una buena posición. Es el esfuerzo de muchos. Y todos los días van y se esfuerzan en ello, para resolver problemas, para darnos un tiempo de vacaciones, y la gente vive para eso. Pero el cristiano no debería vivir para eso. ¿Para qué vive el cristiano esta vida? Aunque lo podemos decir, espero que lo hagamos para llegar a ser la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estudio, que lo que yo trabajo, que lo que yo ahorro, que la administración de mi tiempo, todo debería de contribuir para un solo propósito, que yo llegue en verdad a la meta de ser la imagen de Cristo, para que el día que esté presente delante de Él en la eternidad, Él diga, bien hecho, buen siervo fiel. Pero si nos interponen muchas cosas en el camino, para empezar el celular y todo lo que contiene el celular. Y hay muchas actividades y hay muchas cosas que son una limitación y nos sentimos comprometidos con la gente porque podríamos haber dicho, va a haber mucho ruido hoy, mejor no hagamos culto hoy. Y yo creo que nadie se hubiera quejado, ¿o sí? Han dicho, bueno, nos quedamos en la casa. Y la realidad es que, imagínense que eso fuera algo que nosotros tuviéramos o hiciéramos, porque muchos llegan a hacerlo, sería primeramente desprecio al nombre de Dios. Sin embargo, ¿para qué existimos? Esta es la meditación a la que Dios está llevando a través del profeta Malaquías al pueblo. ¿En qué te hemos deshonrado? En que dicen la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Y aquí es donde viene esa pregunta que siempre se ha hecho. Tiene una cita con el gobernador. Y uno dice, bueno, ahorita llego, ya a la mitad, ¿no? A ver qué dice. Y está el gobernador sentado ahí esperándonos. ¿Haríamos eso? Y en la iglesia decimos, vamos a hacer un culto a Dios. Ahora, tal vez mucho es porque en los años 80 el cristianismo, para ser más aceptable a la gente, se quiso disfrazar y se quitaron ciertos términos que significaban algo. Y la iglesia, en lugar de hacer un culto, lo que empezó fue a hacer reuniones del grupo cristiano. Y las reuniones no eran para adorar a Dios. Las reuniones era para atraer gente. Y se perdió el sentido de que lo que hacemos en el culto es adoración a Dios. Y lo que se buscó es traer gente para levantar iglesias más grandes. Se perdió el sentido de que esto era adoración a Dios. Y se trató a volver más emocional, como una forma de tocar a la gente y de agradar a Dios. Pero en el corazón de quienes organizaban eso no estaba Dios. Estaban las personas que podían captar para hacer crecer sus iglesias. Y eso es lo que se perdió en ese sentido. Pero dice, ok, y lo que a veces hacemos con Dios, ¿lo haríamos por un gobernante? Dice, ve y ofrécele estos regalos a un gobernador. Dile, mire, le traigo una cabrita, un borrego, pero está cojo, pero mire, es con todo cariño. ¿Y qué dice la gente? Bueno, es para el Señor. Es para la gloria de Dios, ahí como salga. Y muchas veces se criticó eso, la gente pasaba y decía, bueno, pues para la gloria de Dios, la verdad es que ni me preparé, pero ahora mi pregunta es, el último domingo del año, lo que vamos a hacer no es un show de talentos, ni es pasar el rato, es que cada uno de ustedes en adoración a Dios va a ofrecer una participación aquí al frente. Es la oportunidad que ustedes tienen de hacer algo que puedan hacer porque no le estamos exigiendo un estándar de calidad, pero algo que puedan hacer para honrar a Dios.
una lectura, un canto, una oración, un testimonio, lo que ustedes en su corazón hayan dispuesto, que es la forma en que van a adorar a Dios. Ese es el sentido de lo que hacemos. El primero que lo recibe es Dios. Dice por ahí una anécdota que cada fin de año había una iglesia. Es una anécdota solo para ilustrar, porque en realidad no creo que haya pasado. Que cada fin de año la iglesia tenía un servicio de adoración cantando a Dios, y pasaba toda la iglesia y cantaba el coro de los hermanos. No eran muy profesionales ni las voces eran muy preparadas, pero siempre al siguiente domingo en la mañana aparecía un ramo de flores que decía: gracias por la adoración. Y cada año hacía esto la iglesia, y un año dijeron: si esto lo vamos a hacer para Dios, traigamos un coro profesional, y en lugar de que cante la iglesia, que canten quienes están entrenados para cantar. Y trajeron un coro profesional que cantó ese fin de año. La anécdota dice que al siguiente domingo, cuando llegaron, en lugar de un ramo de flores, había una tarjeta que decía: ¿y dónde estuvo ahora mi adoración? Bueno, es para poner un ejemplo. ¿Qué es lo primero que Dios espera que le ofrezcamos nosotros? Nosotros mismos. Seamos esa ofrenda para Dios. Que nosotros mismos tengamos el deseo de honrar su nombre, que tengamos temor de Dios. Por eso dice: ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Y diría: ay, qué bonito regalo, está todo amolado, pero gracias, gracias. ¿Diría eso un gobernante? Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Es decir, miren, hay personas que no toman tiempo para orar ni para leer la palabra, pero de pronto tienen un problema y dicen: hermanos, apóyenme a orar. Y de pronto me escribe una amiga que jamás me cuenta la situación que vive y me dice: oye, ¿puedes hacer un círculo de oración en tu iglesia para orar por este problema que traigo? Y le digo: ¿acaso te estás congregando en alguna iglesia? Es decir, cuando uno tiene problemas, busca a Dios, pero ¿lo ha adorado anteriormente? Cuando un cristiano que jamás ofrenda, jamás diezma, tiene problemas económicos, ¿qué dice? Hay que orar para que Dios nos provea. Pero ¿dónde estuvo el temor a Dios? Miren, dice por ahí en la Nueva Versión Internacional, no recuerdo bien la cita, pero es una forma que expone uno de los proverbios y que dice: el hombre toma sus decisiones, y cuando sus decisiones propias, y cuando las cosas salen mal, culpa a Dios. El cristiano no pone temor a Dios. No se esmera en la palabra, no ora, no lee, no se congrega. De pronto toma decisiones, le salen mal, ¿y de quién fue la culpa? De Dios. ¿Y en qué momento lo tomó en cuenta? Aspectos que tenemos nosotros que considerar. Bueno, Dios pregunta: y cuando te acerques y tú no has adorado mi nombre ni has tenido temor, dice, ¿lo recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Es lo mismo. Si tú ofreces solamente lo que sobra a Dios, si tú realmente no tienes tiempo para Dios, pero hicieras lo mismo con el gobernante y le das cualquier cosa, y también das a Dios cualquier cosa, ¿alguno de los dos lo tomaría con benignidad? Porque hay cosas importantes. Miren, versículo 10. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. Esta es una de las cosas importantes. Pensamos: bueno, es para Dios, Dios lo va a recibir. O a veces ni siquiera es para Dios. Pero bueno, pues ahí saca uno y dice: pues ahí va para Dios. Y la verdad es que hay algo. A mí de niño me enseñaron: si tú lo vas a depositar, hasta la actitud como lo depositas, porque tampoco es básquetbol de para ver si le atino, ¿no? El asunto es en qué forma tú estás entendiendo que lo que tú das, que el tiempo cuando vienes a la iglesia, lo haces para honrar a Dios. Porque dice Dios
Ojalá hubiera alguien que cerrara las puertas de la iglesia para que mejor no vinieran. Porque se lo dice al pueblo de Judá. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Esa es una cuestión que no siempre pensamos nosotros. ¿En verdad Dios se complace en mi vida? ¿Yo en verdad soy grato delante de Dios? El culto que llevamos a cabo, ¿en verdad Dios lo está recibiendo y lo está recibiendo con alegría? ¿Lo está recibiendo con agrado? Mi presencia en la iglesia, ¿en verdad le está siendo grata a Dios? Porque miren, yo usé esto en algún momento, hace mucho que no lo hago, y tenía un sombrero donde hablábamos de la adoración del mago se llamaba. Era un sombrero, ustedes han visto que el mago echa un montón de cosas a un sombrero y de pronto saca un conejo, ¿no? Pero no echó vísceras, ni echó piel, ni nada, sino que echó varias cosas y saca un conejo de la nada. Bueno, es magia. El cristiano, pues le echa al sombrero por ahí 2, 3 mentirillas, 2, 3 pleitos. Pues sí, a lo mejor leyó un versículo esa semana y lo echa ahí. Tomó un ratito para orar, pero vio mucha televisión, mucho cine, hizo algunas cosas que no debía, todo lo va echando al sombrero. Llega a la iglesia y mete la mano al sombrero y lo que saca es una flor para adorar a Dios. Esa es la magia. Cuando tú vienes a la iglesia y alabas a Dios, no es por lo que Él te pueda dar. Es el resultado de lo que Él ya hizo. Y cómo viviste toda esa semana. ¿En verdad agradeciste a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? Miren, el problema es que Dios empieza hablando del amor y después habla de que ellos desprecian su nombre. ¿Qué es lo que le faltaba al pueblo de Judá? Gratitud. Dios nos ha bendecido, pero a veces Dios nos bendice tanto que lo primero que hacemos es abandonar a Dios para disfrutar la bendición. Y eso es algo que ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia. El punto es, ¿qué tan agradecidos estamos por la salvación que Él ya nos dio? Porque a lo mejor no te ha regalado nada material ni nada extra, pero tienes garantizada la vida eterna. ¿Qué tanto en realidad tú estás agradecido para con Dios como para decir, yo me presento delante de la presencia de Dios verdaderamente agradecido para adorarle? En verdad, en la semana también vivo de tal manera que manifiesto mi gratitud a Dios. Miren, cuando la iglesia viva así, no va a necesitar andar haciendo campañas evangelísticas ni saliendo a evangelizar, porque la gente va a llegar al ver la forma en que los cristianos viven. Y eso es lo que Jesús enseña en Juan 17. Y entonces dice Dios, no me complazco en ustedes. Y es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Te complace Dios en mi vida? ¿En verdad lo estoy tomando en serio? Porque miren, ir a la iglesia tiene muchas razones para hacer. Uno puede ir a la iglesia para exaltar el nombre de Dios, es cierto. Otros porque van a ver personas con las que quieren hablar. Otros porque tienen que tratar algún asunto. A veces los muchachos, las muchachas van para ver otro muchacho, otra muchacha, etcétera. Hay muchas razones para ir a la iglesia, porque el ambiente es bueno, porque también la iglesia ha provocado el hecho de que haga el culto tan entretenido para la gente que la gente va porque le motiva y le da buen entretenimiento. Entonces todo eso genera que la gente no vaya a la iglesia por el motivo correcto. Y la pregunta es, ¿se complace Dios de eso? Ahí es donde entra el punto cuando Él le dice al pueblo judío, no me complazco de ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Y un punto importante es que Él pregunta en uno de los salmos, ¿qué es toda la tierra? Tú vienes y me ofreces bueyes y toros. Esos son míos. ¿Acaso yo voy a comer su carne para saciarme y decir gracias porque me trajiste algo para comer? Si yo tuviera hambre, no te lo diría.
tuviera una necesidad, no te lo diría. ¿Por qué traer ofrendas a Dios? ¿Por qué la ofrenda es algo que agrada a Dios? Porque en realidad es que nosotros tomamos parte de lo que para nosotros es importante y lo entregamos a Dios. ¿Pero qué dice el cristiano? No, pues ahora no tengo. Y Dios queda en segundo o tercer lugar, porque hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar aquella cosa. Bueno, tenemos un ejemplo. Dios manda a Elías a que lo mantenga una viuda que no es israelita. Pero es interesante porque Dios no manda a Elías con un empresario, con un ganadero o con un gobernante. Dios manda a Elías con una persona que no tiene la capacidad de mantenerlo. Y cuando Elías llega y le dice a la viuda, ¿qué tienes de comer? ¿Qué le dice la viuda? Solo tengo un poco de harina que voy a preparar con mi hijo, vamos a comerlo y luego nos vamos a dejar morir. Y Elías le dice, está bien, haz eso, pero primero prepárame algo a mí. La viuda podría decir, bueno, está loco, pues si es para mi hijo y para mí, es lo último que nos queda. Pero ¿qué pide Elías? Prepárame algo a mí. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en Israel y en toda la tierra? Porque esto era entre los sidonios. No había llovido, no había agua, 3 años y medio sin lluvia. Y entonces no había cosechas, los ganados estaban muriendo y la comida estaba escaseando. Y Elías le dice, prepárame algo primero a mí. La actitud de Dios es primero, encárgate de lo mío. Miren, si ustedes se pueden llevar un sobre de diezmo y decir, ya me pagaron, ahí va primero mi diezmo. Lo demás es secundario, porque si yo honro a Dios, ¿acaso me faltará? Cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, hay una característica ahí. ¿Por qué razón nada me faltará? Que Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, yo lo voy a honrar como pastor, por eso nada me faltará. Cuando Elías va al monte Carmelo a enfrentarse a los profetas de Baal y levanta el altar a Dios, ¿qué es lo que pide que haga la gente? Que le traigan agua y la pongan 7 veces, los manda por agua. ¿Qué es lo que estaba escaseando en ese tiempo? El agua. Y sin embargo, él pone agua en el altar. ¿Por qué? Porque estaba ofreciendo a Dios lo más importante en ese tiempo. Dirían, oye, pero todos tenemos sed, además estamos en la punta de un cerro. No iba a haber una llave ahí, lleven la cubeta y llénenla. El agua había que bajar y buscar si había un pozo todavía que estuviera dando algo de agua, porque los ríos se habían secado. Y sin embargo trajeron el agua y lo ofrecieron. Es una característica pues, que pasa desapercibido en la narración muchas veces, pero que es trascendente. Y entonces lo ofrece a Dios. Así es cuando Dios dice, el versículo 11, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y cuál era el problema del pueblo de Judá? Que despreciaba el nombre de Dios. Este pastor sueco que escribió el himno Cuán grande es Él, dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y el y el claro manantial, es cuando entonces entiende y dice, mi corazón empieza a entonar la canción Cuán grande es Él. Es decir, es un canto que habla de otro canto. Un canto que él se pone a cantar cuando ve todo esto. El sentido es el mismo Dios que creó el Nevado de Toluca, el Monte de las Cruces, todo este valle. Es el Dios cuyo nombre se extiende por toda la tierra, el que nosotros adoramos y que en verdad no hemos alcanzado a captar qué tan grande es su nombre. Porque nosotros debemos entender que realmente
Él espera de nosotros algo muy pequeño en comparación a lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso Él dice, mi nombre será engrandecido. Pero ustedes lo profanan, dice versículo 12, cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda. Ahora, yo no creo que hoy en día un cristiano diga, la mesa del Señor es inmundo, pero dice, la iglesia, ahí vamos luego otro día. No es tan importante. Dios no se agrada de los sacrificios del pueblo que menosprecia su nombre. Ahora, recordemos una cosa. Dios no tiene necesidad de nuestra ofrenda. Y medios para sostener a su iglesia hay muchos. Pero cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, estamos teniendo la oportunidad de ser nosotros partícipes de la obra misma de Dios. ¿Quién contribuyó, aparte de Jesús, a nuestra salvación? Para que esa cruz llegara a la punta del cerro donde tenía que llegar. Un hombre llamado Simón de Cirene. Venía de trabajar. Se andaba de fisgón, inquieto, bueno, no fisgón, pero ¿cómo se llama? Tenía de espectador, a lo mejor ahí por el, ¿qué está pasando? Y va, ¿no? Ahí a ver qué pasó. Él venía de trabajar. Lo agarran los soldados, le echan la cruz de Jesús encima y él la tiene que llevar hasta arriba porque Jesús humanamente ya no puede. Ahora, Dios podía darle fuerzas a Jesús, pero ¿por qué no lo hizo? Porque así como cuando tú y yo diezmamos y ofrendamos para colaborar en la obra de Dios, así también es como cuando Dios permitió que este hombre ayudara a Jesús a llegar hasta arriba para que se consumara nuestra redención. Y es lo mismo que hoy hacemos porque sabemos que Dios puede proveer y puede proveer de la nada. Y muchas veces ha habido testimonios. No teníamos para esto y de pronto alguien dijo, miren, ahí les traigo algo y se los dejo. Y todo este tipo de situaciones que podemos escuchar muchos testimonios, hasta gente que dice, ¿qué tenemos? Pues nada más una bolsa de frijoles, pues hay que hacerlos. Y cuando abren la bolsa de frijoles les sale un billete. Cosas de ese tipo, testimonios de ese tipo que ha habido. Pero la realidad es que Dios nos va a sustentar, pero nos da la oportunidad de ser partícipes en su obra. Ofrendando, diezmando, porque es algo que tomamos por amor a Dios y para agradar a Dios. Porque no estamos comprando ningún favor de Dios, porque Dios no es corrupto, que recibiera de nuestra mano una mordida para entonces, ¿cuánto diste? Tanto, ahí te va tu milagro. Dios no está haciendo eso. Es más, el ofrendar y diezmar ni siquiera es garantía de que vas a tener mucha abundancia de cosas. Que eso lo damos porque amamos a Dios. Pero como amamos a Dios, sabemos que somos amados por Dios y Dios nos va a sustentar. Teníamos este testimonio, el pastor Israel, cuando lo que compartíamos la semana pasada, ¿verdad? El 70,000 pesos para juntar para su prótesis. Y todavía ni siquiera nosotros llegábamos para hacer una ofrenda, reunirnos, y ya se había reunido todo lo que requería. Es donde Dios se manifiesta en esto. Pero entonces, Isaías 1, 11 al 17 nos dice, Isaías 1, 11 al 17. Dice Dios a su pueblo, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? Es decir, llegan y se paran aquí, ya están como pisoteándolos. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas.
No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Hay una anécdota en el pueblo de Israel que nos muestra que algo muy pequeño puede manchar algo grande. Cuando el pueblo de Israel destruyó Jericó, fue una gran victoria. Pero cuando fueron contra una ciudad más pequeña, Dios hizo que fueran derrotados. ¿Por qué razón? Por el pecado de un solo hombre. Por el pecado de un solo hombre, Dios hizo que murieran israelitas en la batalla porque Dios no se había agradado, porque aunque solo pecó uno, para Dios pecó todo el pueblo. Cuando venimos al culto, ¿con qué actitud vendríamos? Y más, la próxima semana, si Dios nos concede llegar a la próxima semana, tenemos la Santa Cena. ¿Y qué nos dice que hacía Dios por su propio celo cuando los corintios tomaban la cena del Señor y se emborrachaban y ¿cómo se llama? Se despreciaban unos a otros y no se apoyaban y no consideraban lo que era el cuerpo de Cristo? ¿Qué les pasaba? Enfermaban y morían. Ahora, ¿y cuántos cristianos hoy en día no están cayendo por montones alrededor del mundo por la gracia de Dios? Pero ¿cuántos no se presentan a tomar la cena del Señor menospreciando o despreciando el nombre de Dios? No teniéndolo como algo santo. Yo por eso mi postura, ¿cuál es? Debería ser al principio, dicen, ay, pastores, que no alcanzamos a llegar. Discúlpenme, yo conozco gente, yo viajé de la Ciudad de México aquí a Probosque durante 4 años. Había gente que salía de Tlanepantla para llegar acá a Santiago Tlazala a trabajar, salían a las 4 de la mañana y llegaban a trabajar. Yo no creo que alguien no pueda llegar a tomar la cena del Señor a las 12 del día. Y estamos hablando que hacemos el culto a mediodía, porque ni siquiera es a las 10 de la mañana como en la mayoría de las iglesias. Punto es qué tan importante, qué tan valioso es para nosotros el honrar, el glorificar a Dios. Esto es lo que va diciendo. Miren, leemos un poco más de Isaías. En el capítulo 58, los versículos del 1 al 7. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno, buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con el puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y de acepto al Señor? ¿No es este ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Lo mismo pasa cuando a Zacarías va el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tuvo una costumbre cuando fue al destierro a Babilonia. Cuando fueron llevados a Babilonia, se dedicaron a llorar determinados días. En Zacarías 7 dice, versículo 3, bueno, después de mencionar quiénes fueron con Zacarías, le dice,
y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Es decir, en el mes quinto se dedicaban a ayunar y a llorar por su destierro. Ya estaban de regreso y ellos le preguntan a Dios: ¿debemos seguir llorando y seguir ayunando? Y entonces Dios les dice, versículo 4. Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra, a los sacerdotes, y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? Ahora, este es el punto. Cuando hacemos algo, ¿en verdad lo hacemos para Dios? ¿En verdad estamos pensando en glorificar a Dios? ¿Vivimos de tal manera que queremos agradar a Dios? Ya hemos hablado cómo la iglesia ha decaído mucho porque en realidad está buscando lo suyo propio. Cuando evangeliza, no lo hace para glorificar a Dios, lo hace para tener más gente en la iglesia. Lo hace para ver crecimiento en la iglesia, para tener actividades. Cuando hacen actividades, lo hacen para ver qué tan emocionante el ambiente, lo que sea. Pero en realidad todo lo que hacemos lo deberíamos hacer para glorificar a Dios. Y eso lo hemos enseñado. Compartir el evangelio no tiene como primer propósito la salvación de la persona. Tiene como primer propósito glorificar a Dios, porque la salvación de la persona es un asunto de Dios. Porque le vamos a hablar a gente que ya sabemos que no cree, pero ¿para qué lo hacemos? Para glorificar a Dios. Esteban le dio testimonio a los sacerdotes, le dio testimonio al Sanedrín. Ya sabía que no creían, pero ¿qué estaba haciendo Esteban? Glorificando a Dios. Y aún con su propia muerte fue para glorificar a Dios. Entonces tenemos que entender que muchas veces la iglesia lo que está haciendo no lo hace para honrar y glorificar a Dios porque tema el nombre de Dios. Y entonces, bueno, continuó con Malaquías. Nosotros debemos comprender qué es lo que entonces Dios está haciendo en este tiempo. Cuando el pueblo dice la mesa del Señor es inmunda, es decir, el culto a Dios, lo que Dios me da. Miren, aún uno mismo como pastor podría menospreciar lo que Dios le da, decir: ay Dios, yo quisiera una iglesia más grandota, yo quisiera tener esto, aquello. Y hay pastores que menosprecian lo que Dios les ha dado. Ahora, el cristiano, cuando tiene un ministerio, debe apreciar ese ministerio, que primeramente es para honrar a Dios. Y no ser irresponsable en su ministerio. Y el cristiano que no tiene ministerio, ¿cuál es su necesidad? Prepararse para tener un ministerio. Porque si todos somos sacerdotes, todos debemos tener un ministerio. Y lo hemos enseñado en la senda de crecimiento. Venir a la iglesia no es lo mismo que participar de la iglesia, porque tenemos que desarrollar un ministerio, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué están siendo perfeccionados ustedes? Para tener un ministerio. Hay ministerios tan sencillos, no todos van a salir a predicar en los camiones, ni se van a ir de misioneros, ni van a estar aquí al frente cantando, ni todos dando clase. No, hay muchos ministerios haciendo algo que edifique al cuerpo de Cristo, porque aún el hacer el aseo es una forma de edificar la iglesia. En eso agradecemos que todos están participando. Además, todos los que están aquí han participado. Hay algunos que luego se desaparecen un tiempo, no los vemos, no sabemos si van a hacer el aseo. Pero le damos gracias a Dios por su participación, porque es parte de la edificación, entre muchas otras cosas. Ahora, dice el versículo 13, también dicen: ¡ay, qué fastidio! Vamos a estudiar la Biblia. ¡Ay, otra vez! Hay que tener esto en claro. Cuando uno piensa que lo que Dios está haciendo en nosotros es cansado. Miren, en Tampico en Semana Santa hace un calorón, pero sabroso. Y además está la playa no es de Tampico, es de Ciudad Madero.
pero está la playa y la playa está atiborrada de gente y todo el mundo quisiera estar en la playa. Bueno, eso era yo tengo 30 años que no voy por Tampico, ¿no? Pero fui hace veintitantos nada más, pero hace años que no, décadas que no voy. La realidad es que en las iglesias, el Viernes Santo, la iglesia a la que íbamos hacía un culto que duraba como 4 horas, porque era el culto de las 7 palabras, eran 7 predicaciones. Luego no había aire acondicionado, eran ventiladores. Y ahí estábamos a mediodía, porque era un culto a mediodía y la iglesia atascada de gente. O sea, ¿quién tiene la disposición de hacer eso? Bueno, esa iglesia plantó más iglesias. Porque había algo que la gente estaba, digo, luego el sábado todos íbamos a la playa, ¿verdad? Pero la realidad es que había algo que la gente hacía. Tenía a Dios como su prioridad. Y esa iglesia jamás hizo una campaña evangelística. Yo no recuerdo que alguien haya salido a repartir folletos, pero plantó otras iglesias. En la Ciudad de México, ustedes saben que para ir de un lado, yo no sé por qué la gente, pero bueno, vive al norte y trabaja al sur, ¿no? Pero a lo mejor porque no siempre hay trabajo en su zona, porque los del sur van al norte a trabajar. Pero la realidad es que ir de un lado al otro en la Ciudad de México es aventarse 1 hora, ¿no? 1 hora y media, lo que sea. Ya a tal grado que yo vivía ahí y ya no me dan muchas ganas de ir por allá. Pero a 1 cuadra de casa de mi abuelita, donde yo viví un tiempo, yo andaba buscando iglesia, había una iglesia que los miércoles a las 7 de la tarde, si tú no llegabas a tiempo, te tocaba estar parado en la calle, en la banqueta, con otro bonche de gente oyendo una bocina, porque adentro, aunque el auditorio era enorme, estaba llenísimo de gente. Uno dice, ¿dónde está el pretexto de no poder llegar? Esa es una de las cosas que nosotros debemos considerar. ¿Qué tanto en realidad nosotros con nuestra actitud decimos la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable? Es decir, lo que yo tengo en la iglesia pues no es gran cosa, pero mira, tengo un libro de un gurú que ha dicho que esto, aquello. Y entonces a veces se menosprecia. Pero yo doy gracias a Dios, hermanos, de que al menos como iglesia, hermanos que vienen de muy lejos y le damos gracias a Dios porque hacen ese esfuerzo en venir para acá. Los que están participando, trabajando. Pero este llamado es precisamente para que meditemos cada uno del valor de las cosas que estamos haciendo. Dice, cuando dicen, hay que fastidio y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado o cojo, enfermo, así traen la ofrenda. Aceptaré eso de su mano, dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, es decir, yo ese animal se lo voy a dar a Dios, pero cuando él llegó la hora, sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones, porque en realidad Él es el gran rey y debe haber temor por su nombre. Lo que ya dijimos, ¿qué es temor a Dios? Que a mí me preocupe lo que Dios piensa de mí. A mí me preocupe lo que Dios ve en mí. Diga, caray, si Dios me ve haciendo esto, ¿qué va a decir? Eso es tener temor de Dios. Y nosotros debemos tener claro que el nombre de Dios va a ser temido entre las naciones. Dicen por ahí, cuando los ateos atacan una religión, ¿qué religión atacan generalmente? Al cristianismo. ¿Por qué no van y queman iglesias? ¿Por qué no van y queman mezquitas? Porque se ponen los musulmanes. Ok, decía un pastor, visité a unos musulmanes y me enseñaron una Biblia, un Corán. Cuando lo abrieron, yo puse mis manos y me dijeron, no, tú no lo puedes tocar, porque este libro es sagrado para nosotros. Y no me dejaron tocar el Corán. Cuando mencionan el nombre de su Dios, que no lo voy a mencionar, no porque hay algo malo, pero bueno, finalmente, que dicen, bendito sea por siempre. Ok,
¿Qué decían los israelitas? Vive Jehová. Ahora, ¿qué dicen? Ay, Diosito, qué miedo me dio eso. Ay, Diosito santo. Y ahí anda uno blasfemia y blasfeme bien normalmente. Ya es común la blasfemia en nuestras culturas. ¿Por qué creen que Occidente va en franca decadencia? ¿Por qué están por desatarse guerras nuevamente? Porque la iglesia no está haciendo luz, porque la iglesia no tiene temor de Dios. A tal grado que hoy en día la historia bíblica en realidad se ha convertido en novela de televisión o de series. Y hay cristianos viéndola como si fuera algo que agradara a Dios. ¿O cuántos ya se chutaron la historia de Josué? ¿Cuántos ya se chutaron las historias que sacan ahí de esas películas? Y la verdad es porque no hay temor de Dios. Luego el cristiano ya no sabe si lo vio en la tele en una película o en verdad viene en la Biblia. Pero son aspectos que nosotros debemos considerar, que decimos, ay, el cristianismo está entrando en la tele, en las películas, en el cine. Sí, porque deja dinero, porque los cristianos van, pero no porque en realidad sea un logro de la iglesia. En realidad es una forma de mundanalizar y de hacer secular el cristianismo. Y el cristiano está participando como si fuera una victoria. Y por eso nosotros debemos tener temor de Dios. Lee la Biblia mejor en lugar de ver series acerca de la Biblia. Seamos sinceros respecto de las cosas que estamos nosotros decidiendo si en verdad estamos buscando honrar o menospreciar a Dios. La manera en la que vivimos. Les encargo que lean, es la segunda parte ahí en el boletín, lo pongo en la página de la iglesia, lo pongo en el canal de Telegram de la iglesia, pongo en lo del boletín, pero léanlo, es una meditación sobre nuestra esperanza para el final de los tiempos. ¿En realidad nos mueve esa esperanza a vivir de la manera correcta? ¿En verdad estamos esperando que un día venga Jesucristo? ¿O lo que esperamos tiene que ver con la comodidad del día de mañana? Pensemos, porque Dios está hablando nuevamente a esta generación, como lo habló a través de Malaquías. La iglesia debe considerar que se ha puesto en el mismo papel que el pueblo de Judá en los tiempos de Malaquías. Vamos a orar. Y en verdad nosotros entendemos quién es Dios y que su nombre será engrandecido. Vamos a vivir de manera que lo honremos en todo lo que hacemos. Y vamos a acercarnos a Él con una adoración sincera. Si tú haces un voto a Dios, cúmplelo. Si tú dices, yo todos los días voy a hacer mi devocional a tal hora, ese es un voto a Dios. Si tú dices, yo no voy a fallar en dar este diezmo, esta ofrenda, cumple tu voto a Dios. Pero toma el nombre de Dios en la medida de lo que realmente es. Y díselo ahora en oración. Dios es fiel y justo para perdonar si nosotros hemos fallado. Y Padre, nosotros reconocemos que hay muchas cosas en nosotros cuando nos acercamos delante de tu trono que puede que no sean gratas a ti. Porque en todos nosotros aún falta la perfección. Pero es cierto, Padre, que hay muchas cosas que debiendo ya cambiar en nuestra vida aún no han cambiado. Que debiendo nosotros tener en alta estima tu nombre, aún no hemos llegado a esa estatura, Señor. Padre, lo que tú nos dices a través del profeta Malaquías, Señor, confiamos que llegue al corazón de cada uno a pesar de la música que hay ahorita, a pesar del ruido que hay, Señor. Padre, porque sabemos que el mundo que está en gran necesidad es porque no te conoce y piensa que a través de este tipo de cosas está haciendo algo que te glorifica. Pero entendemos que quien debe alumbrar somos nosotros, Señor. Para que tu nombre sea conocido entre las naciones, para que tu nombre sea conocido en este valle de Toluca. Señor, que nuestras vidas en verdad sean una ofrenda grata a ti, Señor. Que cuando cantamos, Padre, en realidad sea porque queremos y anhelamos que tu nombre sea glorificado y exaltado. Porque en verdad reconocemos que tú eres merecedor de nuestra adoración. Que sea tu nombre bendito, Señor, por todos los siglos, y que tu nombre sea exaltado en todo tiempo, Señor.
que en este tiempo que nosotros vivimos, en medio de una sociedad que ha perdido el sentido de muchas cosas como tu nombre, como lo que es la adoración, Señor, y que se ha vuelto muchas veces más comercial o una práctica social, Señor. Padre, nosotros podamos ser un ejemplo de que en verdad tu nombre es santo y que tú debes ser temido, Padre. Que tú debes ser conocido para ser temido, Señor, porque tu nombre será temido entre las naciones. Danos sabiduría para eso, Padre, y la obra de tu Espíritu, para que nosotros no desechemos tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, Padre, que en nosotros todo lo que aún debemos cambiar, en verdad lleguemos a transformarlo, a cambiarlo en nuestra vida, guiados por ti, Señor, porque tu nombre es grande y para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Que a Dios sea la gloria, hermanos. Así es que, confiando en esto, pensando en que lo que Dios dice sobre la ofrenda, y vamos a ver sobre el diezmo después. Decía hoy que hicimos en el curso 4 el diagnóstico teológico, y ahí venía por qué Dios acusa al pueblo de robarle, y entonces venía la pregunta, ¿por qué le robaba el pueblo a Dios? Bueno, cuando algunos no atinaron, yo dije, es porque no ando predicando el que Dios los va a maldecir por no traer el diezmo, ¿no? Pero muchos utilizan Malaquías 3:10 para eso. Pero vamos a ver Malaquías 3:10 y entender, realmente diezmamos porque honramos a Dios y ofrendamos porque amamos a Dios. Obviamente honramos a Dios porque le amamos. Pero vamos a preparar nuestros corazones para pasar a la ofrenda después de entonar este canto.